Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Bueno, aquí os traigo ya un nuevo vídeo de Nostale aprovechando el veranito porque se viene un nuevo eventazo de verano que además pinta de los mejores eventos de estos que ponen así temporales según la estación. Así que vamos a verlo porque la verdad que pinta de lujo. Lo primero que os voy a hablar, ¿vale? Sobre la preparación, ¿vale? Porque va a haber un nuevo NPC y un nuevo Time Space del que tendremos que hacer uso, ¿vale? Podremos conseguir también el típico Snack, que va a ir muy bien, de 3000 de HP. Y en el Time Space conseguiremos al final como recompensa tanto el sello como un bufo que podremos utilizar en el raid y que se deshará en el raid, que nos dará el doble de daño. También habrá, gracias a este nuevo NPC, unas nuevas misiones y posiblemente un nuevo mapa, que es donde se estará este NPC. Además, con estas misiones conseguiremos el título, que tiene un efecto bastante decente, que os lo dejo por aquí. Y si completamos algunas misiones diarias, pues también obtendremos gemas y sellos y demás. Vale, y ahora bien, vamos ya con el nuevo raid, que la verdad que es bastante tocho. Aquí veis que puede ser que tenga solo una sala, ya que se vea el boss ahí en todo el medio y luego los monstruos alrededor un poquito más para arriba, así que a lo mejor es una única sala que hay que recorrer. Es para 15 jugadores de nivel a partir del nivel 65 normal, lo cual está perfecto. El daño es porcentual, lo cual también está perfecto porque esto va a servir para que cualquier persona pueda hacerlo. Y solamente se necesita un sello por raid, es decir, se gastará solamente el sello del creador del raid. Vale, aquí tenemos, os dejo algunas capturas de lo que sería el raid. Como veis, parece que tiene una parte en la que hay un montón de mobs por ahí, que es la parte que decía yo que se veía arriba en la imagen. Y luego ya otra imagen directamente en el boss, que justamente está como moviendo unas sandías o algo así. Parece que una mecánica irá de eso seguramente. En cuanto al drop que tiene la caja de raid, lo primero y más esencial, bueno, os dejo a la izquierda todo lo que hay, ¿vale? Y por la derecha voy comentando casos específicos. Lo primero, el pila de frutas que eso ya os lo comentaré más adelante, pero es como el drop general que se necesita seguro. Y luego por otro lado tenemos un gorro nuevo y un libro nuevo. El libro muy bien, de daño y demás, que está perfecto para conseguir un poquito más de daño. Y el gorro la verdad que de lujo porque da experiencia, da daño, para niveles bajos va perfecto. Por otro lado tenemos las gemas, que hay unas nuevas, ¿vale? Que serán las de sandía, que son como comodín, servirán para todas. Aquí os dejo cómo se podrán usar, no tiene mucha complicación. Y luego por otro lado también podrás soltar pues cajas de gemas de pequeñas, grandes y demás. Y por otro lado también gemas azules para vender en el NPC. Y ya por último, pues como siempre, las recompensas peores, que son de pociones y snacks. Pero bueno, en este caso son fulls y los snacks no están mal, así que bastante bien. También por el suelo dejarán algunas cositas que os dejo a continuación. Y también sacará como última cosa de este raid el token, que junto con lo que os comenté anteriormente del ítem básico del raid que queremos, que va a ser el apilado de frutas ese, pues con eso, con el token, con alguna cosita más que veremos más adelante, seguro que podremos canjear varias cosas interesantes en el NPC. Y ahora vamos ya con el crafteo, que se inducía un poco de las recompensas del raid. Por un lado vamos a tener que conseguir el apilado de frutas que decía, y por otro va a haber que derrotar monstruos de los distintos actos anteriores para conseguir unas semillas misteriosas. Y eso podremos canjearlo en conjunto con el NPC, dependiendo de la semilla, pues seguramente será una cosa u otra. En este caso, concretamente, vamos a poder conseguir unas nuevas mascotas que se craftarán todas en el NPC, 3 de ellas comerciables y la única no comerciable será la más potente, que será la del pulpo. Y además de eso, pues podremos craftear también algunas recompensas que son interesantes, como por ejemplo la experiencia de hada de acto 9, que está de lujo porque eso podemos canjearlo y subir hadas bastante rápido. En cuanto a las nuevas mascotas que ya os he enseñado que se pueden craftear, tenemos eso, la del pulpo, que sería la más rota, que ahora comentaré todo, y las otras 3, ¿vale? Que las otras 3 son comerciables, la del pulpo no, pero la verdad que todas son muy interesantes y creo que todas tienen un uso específico, lo cual las hace bastante valiosas, la verdad. En cuanto al pulpo, la más rota, seguro, te da 10% de daño, 10% de defensa, y también te da un nuevo UFO que servirá para mejorar las SP, ya veremos cómo sale eso. Luego, en cuanto al dinosaurio, reduce cooldown y aumenta el daño, sobre todo en acto 9. Y te da un ítem aleatorio, ya veremos cómo. En cuanto al cangrejo, pues igual, también reduce el cooldown, pero da daño justamente en la torre celestial. Que ojo que no indica cuál.
Así que de cara a la actualización de la familia, ojito. Y por último, la del dragón, que sería la peor, que bueno, da 10 de daño, reduce el daño recibido al 10%, y también te da los ítems aleatorios. A lo mejor para clase puede servir. Y aquí están los ítems random que pueden dar las tres últimas mascotas, ya que el pulpo no lo da. Que bueno, como veis, cada una da cosas relacionadas con el acto, del que seguramente tendremos que sacar la semilla para canjear en el NPC junto con la pila de frutas para conseguir estas mascotas. Y como resumen de este raid, pues bueno, quiero decir que parece de los mejores que hay de estos estacionales, de todos Nostales, básicamente porque da muy buenos snacks y pociones, el título está muy bien y el equipamiento que dan en el raid también. Tenemos libro de daño, tenemos mascotas nuevas bastante útiles, y lo que habrá que saber es la dificultad del raid, cuánto habrá que farmearlo y cuánto durará este evento. Eso es lo único que podríamos plantearnos. Así que bueno, nos vemos en la próxima, chavales, espero que os sirva.